Bueno, como habíamos mencionado, tenemos que la ley de Boyle te va a decir que una presión 1 por volumen 1 va a ser igual a una presión 2 por volumen 2, haciendo referencia a que si hay alguna alteración en cualquiera de los dos conceptos, ya sea en volumen o en presión, pues vamos a tener como resultado una presión y un volumen distinto. Esta, obviamente, pues te estaba manejando de forma constante, por ejemplo, la temperatura y el contenido, ¿no? La cantidad del gas. Pero no te considera o te toma en cuenta todo lo que pueda estar relacionado o que puede estar interactuando con un gas. Por lo tanto, posteriormente a esta ley, ya Gay-Lussac, bueno, mejor dicho, se hizo una ley en combinación con la ley de Gay-Lussac y la ley de Charles. A esto se le quiere llamar, perdón, que sería la ley general de los gases. ¿Por qué? Porque la ley de Boyle, por ejemplo, te dice que tenemos una presión y un volumen constante, perdón, una cantidad de gas y una temperatura constante, ¿no? Por lo cual sus variables van a ser la presión y el volumen. De ahí, la ley de Gay-Lussac nos está diciendo que si hay un volumen constante o, bueno, una cantidad de materia que no se va a ver alterada, pues nos dice que si tenemos una variación en la presión, también va a haber una variación en la temperatura. En él, su fórmula nos dice que presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Haciendo referencia similar a la de Boyle, ¿no? Que si hay alguna alteración en cualquiera de estos conceptos, pues vamos a tener como resultado algo distinto. Y en la ley de Charles nos está diciendo que tenemos un volumen 1 sobre temperatura 1 igual a volumen 2 sobre temperatura 2. En él nos dice que tenemos una presión constante. Acá nos maneja que la presión no se va a ver alterada y también la cantidad de materia no se va a modificar. Pero, pues si se fijan en estas tres leyes, la de Boyle, la de Gay-Lussac y la de Charles, no nos manejan que haya ciertas variaciones, por ejemplo, con la temperatura o con el volumen. En ellas son muy generalizadas, ¿no? Como que son ciertos conceptos que no quieren alterar o que no quieren ver que hayan modificaciones para que sea más fácil su manejo de estas leyes, ¿no? Obviamente ellos en su momento estaba muy bien relacionada o muy bien hechas sus fórmulas. ¿Por qué? Porque estaban empezando, eran los inicios de los estudios de los gases y obviamente en base a su comprensión, que fue muy acertada, ellos pudieron dar con resultados que en su momento nadie conocía. Pero gracias al transcurso del tiempo, pues se empezó a considerar que tal vez habían conceptos que no se estaban abarcando en estas leyes y que eran necesarios para un estudio más completo y definido de los gases. Por lo tanto, posteriormente estas tres leyes, que en su momento fueron muy útiles, se condensaron en la fórmula general, en la cual te está diciendo que la presión 1 por volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Si se fijan, es unir estas tres leyes para hacerla una general. ¿Y qué va a haber en esta? Que en este ya podemos hacer variación en prácticamente todo. Nos están diciendo que tenemos una presión, un volumen y una temperatura, las cuales cualquiera de las tres puede modificarse o alterarse y obviamente como resultado van a dar otra presión, otra temperatura y otro volumen. Lo único que se mantiene constante es la cantidad de la materia del gas, ¿sí? No, o sea, no estoy hablando de su volumen, sino que la cantidad de partículas, por así mencionarlo, van a seguir siendo constantes, no le vamos a incrementar ni a reducir, solamente que con esta misma cantidad de partículas vamos a jugar variando su presión, su volumen o su temperatura para tener un resultado distinto. Eso es lo que lo que nos está remarcando la ley general de los gases, ¿ok? Bueno, en esto, para que sea más clara la aplicación, como que nos demos una idea más de cómo es esta relación,
Les pongo este ejemplo o este ejercicio donde nos dice que un globo meteorológico ocupa 5 metros cúbicos de helio a nivel del mar, o sea, una atmósfera de presión, y a 25 grados centígrados de temperatura, que nos piden calcular el volumen del globo a 20 kilómetros de altura, donde la presión del aire es de 0.054 atmósferas y la temperatura es de menos 55 grados centígrados. Así es que en esta la cantidad de gas, la cantidad de helio que hay, pues se va a mantener constante. Por lo cual, la ley general de los gases es la fórmula que podemos aplicar. ¿A qué me refiero? Que, como decía, la cantidad de partículas de helio no las vamos a incrementar o a reducir. Así es que en base a la ley general de los gases, que tenemos la presión 1, pues es una atmósfera, ¿no? Aquí nos lo está mencionando. La temperatura 1 son 25 grados centígrados y el volumen 1 pues son los 5 metros cúbicos, ¿ok? El volumen 2 es el que no tenemos, la temperatura 2 sí la tenemos, que son los menos 55 grados centígrados, y la presión, y la altura va a estar la presión va a ser 0.54 atmósferas, ¿ok? La presión 2. Bueno, ya tenemos estos valores, ¿no? Lo único que nos faltaría sería el volumen. Primer paso, pues, transformar, mejor dicho, los grados centígrados a grados Kelvin. ¿Por qué? Porque la fórmula nos está mencionando que la temperatura va a ser en la escala absoluta. En la escala absoluta son Kelvin. ¿Cómo lo transformamos? Pues a los grados centígrados que tenemos le vamos a aumentar o a sumar 273 para que nos dé el resultado final. A 25 le aumentamos 273, nos da como resultado 298 Kelvin. En la escala absoluta no se pone el símbolo de grados, ya nada más se pone la letra mayúscula haciendo referencia a que es esa escala. Bueno, la temperatura 2 va a ser de menos 55 grados centígrados, entonces menos 55 más 273 nos da que es 218 Kelvin. Ya que tenemos esto, las atmósferas están bien ¿cómo se llama? La unidad de medida. Los metros cúbicos también está bien la unidad, así es que ya nada más es aplicar los datos que tenemos en la fórmula correspondiente. Bueno, si tenemos que presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2, hacer el despeje del volumen, que es el que queremos saber, pues nos va a quedar que es presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 por temperatura 2 sobre presión 2. Así es que en si se fijan, es invertir cómo estaban ubicados o colocados estos datos, ¿va? Bueno, ya que tenemos el despeje de nuestra fórmula final debido a que queremos este dato, pues nada más es poner los datos ya que tenemos en la fórmula que obtuvimos. Por lo tanto, nos queda que una atmósfera por 5 metros cúbicos sobre 298 Kelvin va a ser multiplicado por 218 Kelvin sobre 0.054 atmósferas. En nos quedaría que son 5 metros cúbicos 5 sobre 298 por 218 sobre 0.054. Primero hay que hacer la división de 5 de 5 sobre 298 y posteriormente la división de 218 sobre 0.54. Una vez que obtenemos estos resultados, se multiplican entre ellos y nos da como resultado que tenemos 67.7 metros cúbicos, ¿ok? ¿Por qué metros cúbicos? Porque si se fijan, los Kelvin aquí están dividiendo y aquí están multiplicando. Es como si nos quedara Kelvin sobre Kelvin, es como si hiciéramos 1 sobre 1, pues, o 2 sobre 2, pues nos da como resultado 1. Así es que ya no lo vamos a colocar ese símbolo. En las atmósferas es lo mismo, queda en la parte superior atmósfera, en la parte inferior atmósfera. Atmósfera sobre atmósfera es 1, así es que tampoco se va a notar, ¿va? Y la única unidad de medida que nos queda libre es la de metros cúbicos. Bueno, considerando este ejercicio, quiero que me resuelvan este otro ejercicio que tenemos acá. Permítanme un poquito.
Se los pongo un poquito para que se vea un poco mejor. Nos dice que tenemos una cantidad fija de gas que ocupa 20 litros a 10 grados centígrados y una atmósfera de presión. Y nos piden saber cuál es la presión cuando se comprime este volumen, o bueno, este gas a 10 litros y una temperatura de 50 grados centígrados. Si se fijan, aumentó la temperatura también y se redujo el volumen. Queremos la presión. Tienen que hacer también un despeje como lo hicimos en el anterior ejercicio. Bueno, si estamos hablando de gases, pues también hay que ver o repasar lo que es la ley de Avogadro y el número de Avogadro. En esta, la ley de Avogadro afirma que dos volúmenes iguales de gases diferentes contienen el mismo número de moléculas, aunque esto solo se va a observar si sus condiciones de temperatura y presión son la misma. Por lo tanto, por ejemplo, dos botellas idénticas, dígase un tanque de oxígeno y uno de helio, contendrán el mismo número de moléculas. ¿Por qué? Porque son botellas idénticas, van a tener la misma presión, van a tener las mismas dimensiones. Sin embargo, el número de átomos de oxígeno será 2 veces mayor, puesto que el oxígeno es diatómico. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí te lo están manejando de forma ideal, ¿no? Que si son dos gases cualesquiera, si están en el mismo contenedor y con las mismas unidades, dígase presión y demás, y volumen, pues vamos a tener la misma cantidad de partículas de un gas y de otro. Pero no va a aplicar en los gases que de forma natural son diatómicos. ¿Por qué? Porque nunca vas a encontrar de forma natural estos gases como una sola molécula de oxígeno, por ejemplo. Ellas siempre van a estar unidas de forma diatómica, van a haber siempre dos moléculas de oxígeno unidas en la naturaleza. Cuando hacen reacción con otros gases es cuando ya puedes encontrar de forma separada estas moléculas, pero de forma natural el puro oxígeno siempre van a estar dos. Así es que en esos casos no aplicaría tanto esta afirmación, ¿ok? Pero ese es un paréntesis, o sea, solamente en ese tipo de gases con esta particularidad, ¿va? Bueno, reiterando lo de la ley de Avogadro, nos dice que su número de Avogadro se entiende el número de entidades elementales que existen en un mol de cualquier sustancia. El mol va a ser la unidad contemplada por el Sistema Internacional de Unidades que mide y expresa una determinada cantidad de sustancia. Así es que un mol, de acuerdo a los científicos, va a equivaler al número de átomos que hay en 12 gramos de carbono 12 puro. ¿Por qué carbono 12? Porque su peso, podría decirse que sus masas van a ser muy similares a la de las partículas, ¿no? Por ejemplo, los protones, los neutrones. Es por eso que se va a utilizar como base el carbono 12. Bueno, regresando a esto, entonces el número de Avogadro diría que un mol es igual a 6.022.045 por 10 elevado a 23 partículas. Obviamente hay un poco más de decimales, pero para facilidad del uso del número de Avogadro y también para que sea más fácil hacer cálculos, se va a redondear este número a 6.022 por 10 a la 23 y eso va a equivaler a un mol. Ok, esa va a ser la cantidad de partículas que va a haber en el mol. Bueno, por el tiempo continuamos en el siguiente video, chicos.